Iglesia, que la paz de vuestro Señor Jesucristo esté con su pueblo en esta hermosa mañana. Felicidades, Cristo ha resucitado. Oiga, celebremos con gozo, con alegría que Cristo ha resucitado. Es más, iglesia, yo estoy seguro que usted, excepto algunas personas, le ha dicho felicidades en el día de Pascua. Ahora hay sentaditos, sin que se rompa el orden, se ponen de pie y los que están cercanos a ustedes, dense un abrazo, pida permiso y diga, feliz día de Pascua. Cristo vive, Cristo vive. Abrácese con su hermano y celebre el gozo del Señor. Oiga, Cristo vive. Si hacemos un inventario en esta mañana, tenemos razones para llorar. Pero también en ese inventario tenemos razones para celebrar. Y la razón más hermosa es que Cristo está de nuestro lado. Aleluya. Oiga, estoy tan inspirado que quiero cantar. Cuando termine el mensaje, voy a cantar. Eso me hace acordar a mí un año atrás que me dijeron que me iban a acompañar en el coro y me dejaron solo cantando. Pero hoy estoy revestido de la gracia de Dios y del poder de Dios para cantar. ¿Y usted sabe quién va a ser mi acompañante? El pastor más lindo de todo Puerto Rico. No, te estoy portando. Es que hoy es un día hermoso, iglesia. Es un día para recrearnos en la bendita presencia del Señor. Vamos a recoger nuestra mente, nuestro espíritu en el gozo del Señor y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón. El título del mensaje de esta mañana es A correr se ha dicho. ¿Hacia dónde? El título es A correr se ha dicho. ¿Hacia dónde? Y está basado en el texto del Evangelio de Juan, el Evangelio liberador de Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso del 1 al 18. Lectura que fue leída recientemente por nuestra liturgista. ¿Puedo comenzarle con un cuentito? Miren, más que un cuentito, es un hecho de la vida real. Era un niñito de alrededor de 8 a 9 años, rubio. Lo recortaban bien pegadito y solamente le dejaban una moñita al frente. Ahora no existe, pero en aquel momento sí existía. Era un niño bien delgadito, vivía en la calle F del barrio Coto de Arecibo en el sector La Múcura. Ese niñito era, y creo todavía, que sigue siendo bien hiperactivo. Le gustaba correr mucho, por cierto, era bien rápido en ese entonces y todavía sigo creyendo que sigo siendo rápido. Si no, pregúntenle a la hermana, a la sobrina de Rolo, cuando corría el 5K. Llegué empate, pero llegué, porque si leemos el registro de abajo hacia arriba, llegué entre los primeros. Así que por lo menos sigo siendo rápido. Es más, mire, aquellos que estuvieron aquí el jueves de tinieblas, en el culto que se celebró de culto de tinieblas, yo estaba preparado, creía que iba a salir a arrancar a correr, porque habíamos programado de esta forma de que todo se hiciera sin interrupción, sin crear bache, y el coro, el grupo de adoración estaba cantando y hubo un momento, un lapso, no en un lapso, sino que hicieron un paréntesis porque esa es la parte que le tocaba en ese himno y yo me voy a levantar. Y me tuve que detener porque el coro volvió a arrancar y me senté. El pastor Eduardo García, todo el mundo sabe que yo había cometido algo porque el reverendo Eduardo García Soto, eso se murió de la gracia. Y todo el mundo sabía que algo había pasado acá arriba. El algo es que yo estoy bien hype, bien activo. Desde niño todavía sigo siéndolo. Era tan rápido que me gustaba correr en esa época. El objetivo que tenía en mi mente era darle la vuelta a la cuadra donde yo vivía a esa edad, en menos de 100. Para los efectos míos era contar hasta 100. Posiblemente ahora, con la madurez que uno tiene, estaba tratando de romper el récord menos de 100 segundos. Yo me recuerdo que mi santo padre y mi santa madre tenían una siestecita por las tardes.
Después de la 1 se recostaban un ratito, después que pasaba el show del mediodía. ¿Se acuerdan de ese show en Canal 2? Se acostaban y dejaban a los 4 hijos sentaditos allí en la sala viendo los muñequitos, lo que existiese en ese momento, pero para que no nos fuéramos para la calle, nos dejaban en calzoncillitos. Y tenían un portón que llegaba más arriba de la mitad de la puerta. Pero como ese muchachito era tan hype y tan activo, atravesaba los pies en el barandal, en cada uno de los palos, y lo utilizaba como escalera y brincaba al otro lado. Yo le decía a mi hermano, voy a darle la vuelta a la cuadra a menos de 100. Cuenta tú para que tú veas. Y yo venía y salía corriendo. Lo único que me vean era la cabeza echada hacia atrás y la moña parada, pero iba bajando por allí en calzoncillito. Cuando llegaba todo aficiado, mi hermano me decía, yo decía, menos de 195, y mi hermano me dice 106, 107. Y yo no podía aceptar eso porque yo estaba seguro que había corrido esa distancia. Y vuelvo y doy la carrera por segunda vez. Cuando regreso, mi hermano me dice, no has corrido la distancia, estás por encima de los 100. No puede ser, tú estás contando mal. Y dice, yo estoy contando bien. Y vuelvo por tercera ocasión y doy la vuelta a la cuadra. Y sigo llegando, y es más, lo hacía hasta menos tiempo, 94 en aquel momento. Mi hermano me dice, está más lejos, 110. Y en esos momentos siento que mi papá se levanta y yo rápido pego a subir por la escalera y caigo al otro lado y calladito. Mi papá nunca se enteró, quien se enteró fue mi mamá cuando se lo dijo a la vecina. La medida disciplinaria que tomó fue, se la digo después, me preguntan, pero no me dejaban con nada puesto, me dejaban allí para que no me fuera para la calle. Eso nos lleva a la perícopa de esta mañana. Nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 20. Ese hombre, ese niño que corría allí era bien rápido. Pero yo creo que en esta mañana hubo unos personajes bíblicos que corrieron más rápido que yo. En la perícopa de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 18, pero específicamente los primeros 8 versículos, del 1 al 8, tenemos el siguiente drama. Recrece conmigo. Vaya conmigo y acompáñeme en este día hoy de resurrección. Vamos a recordar ese evento, vamos a imaginarnos que estamos allí. Este primer día de semana, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida y salió corriendo para dar el aviso a Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús. Obviamente se deduce que era Juan. Este le dice que se habían llevado, o esta le dice que se habían llevado el cuerpo de su Señor del sepulcro y no sabía dónde lo habían puesto. De inmediato vemos que salió Pedro y el otro discípulo y se fueron corriendo, corrían juntos, pero como la juventud en aquel momento se impuso, Juan llegó primero que Pedro. Y Juan se asomó y miró hacia adentro. Solamente vio el lienzo en un lugar en específico. Y Pedro llega inmediatamente después, casi pisándose la lengua, aficiadito, pero como Pedro era impetuoso, era ligero, no pensaba y después preguntaba cuando actuaba, se metió directamente al sepulcro y vio que no estaba el cuerpo. Vio los lienzos y vio el sudario en otro lugar, de una forma ordenada. Luego encontramos que el otro discípulo, Juan, como vio que Pedro entró, él entra. Había llegado primero, pero se aseguró que Pedro entrara primero. Y cuando Juan entra, vio y creyó. Juan vio y creyó. Aquí nos encontramos con 3 personajes que fueron impactados de una manera extraordinaria en el desarrollo del ministerio de Jesús en la tierra. De hecho, se destacaron como grandes líderes, sobresalientes, acompañando a Jesús de los pueblos, las ciudades, las aldeas, todos los lugares que Jesús caminaba, ellos le acompañaron. Uno de una forma y otros de otra. María Magdalena dice la palabra que le ayudaba a ellos en el aspecto económico, en el aspecto de apoyarlo, y también le seguía. Era una de las discípulas de Jesús. Pedro y Juan, otros discípulos de Jesús. Cada uno con sus características, cada uno con su particularidad, cada uno con su forma de ser, de pensar y de actuar. Estas escenas que se recrean en nuestra perícopa, lo más que me llamó la atención es que los 3 corrían por distintas razones. Escuche bien, los 3 corrían por distintas razones.
Y vamos a ver cuáles eran las razones por las cuales corrían ellos. En el análisis, en el exégesis que realicé de este texto, podíamos inferir la primera. Unos podían correr porque tenían esperanza de que había resucitado. Otros podían correr porque querían clarificar la duda de si había resucitado o se lo habían llevado y lo habían puesto en otro lugar. Otros simplemente querían saber qué ocurrió con el cuerpo de nuestro Señor. En otras palabras, el tercero que corría fue ni fu ni fa. Ese se quedó ahí, viendo qué ocurría. Todas esas posibilidades estaban aquí representadas. María Magdalena tenía dudas, corrió porque vio la piedra removida y va a avisarle a Pedro. Y lo más que me llamó la atención cuando María Magdalena va, y si usted busca los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, narran la historia de una manera diferente, aunque sea semejante en el evento y en lo que iban a hacer en el día, pero en la forma que Juan la presenta es una bien particular y bien interesante. María está sola. María llega al sepulcro, miró que la piedra estaba rodada o removida y salió corriendo. No entró adentro del sepulcro a confirmar y verificar por qué esa piedra la habían movido, si allí estaba el cuerpo o no estaba el cuerpo. La Biblia no lo especifica, pero a mí me mueve a preguntarme por qué María salió corriendo inmediatamente a avisarle a Pedro y a Juan. No se detuvo a confirmar. El evangelio no lo recoge, solo corrió con un prejuicio ya concebido en su mente. Llenó un estereotipo de que se lo habían llevado. Pedro y el otro discípulo al escucharla también salen corriendo. Uno llega primero pero se detiene y mira desde afuera y vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Luego llega Pedro todo fatigado y sin pensarlo dos veces, entró al sepulcro, inmediatamente su reacción fue ver dónde estaban los lienzos, ver dónde estaba el sudario. Lo vio todo organizado, el sudario estaba en un lugar y estaba también los lienzos en otro lugar. El que lee puede inducir ahí que el cuerpo no se lo pudieron haber robado. Porque cuando alguien se va a llevar algo apresuradamente, deja la escena. No sé si es que he visto muchas escenas de esta de policía, pero deja la escena totalmente regada y alterada. Pero ellos no hicieron, especialmente Pedro, no reaccionó. Pedro no hizo ningún tipo de comentario, simplemente Pedro observó. Y la pregunta teológica medular y profunda que se levanta en esta mañana, ¿hacia dónde tú estás corriendo? Iglesia, ¿hacia dónde estamos corriendo nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestra meta? Quizás en algunas personas la fe viene como un resultado de ver un milagro, pero también es cierto que el hecho mismo de ver el milagro es una señal de fe. María Magdalena es un ejemplo extraordinario de ver cómo la mano de Dios o la mano de Jesús obraba de una forma milagrosa en la vida de los discípulos. Ella fue testigo presencial allí sentada en primera fila. Ella pudo ver cómo Jesús había obrado en la mujer enferma, había obrado en el paralítico, le había dado vista al ciego, había alimentado a los niños, había alimentado a la mujer, había alimentado al hombre. Ella vio cómo Jesús había obrado e incluso fue testigo presencial cuando el mismo Jesús dijo que ese cuerpo iba a ser destruido y derribado y que iba a ser levantado hasta ese día. Estaban con Jesús, pero no entendían qué era lo que Jesús decía. Óigame, María Magdalena a mí me impresionó cuando yo leía y buscaba y decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué María se fue corriendo inmediatamente? Oye, les cuento que me llegó un pensamiento porque a mí me gusta fantasear mucho, a mí me gusta pensar, imaginarme cosas. Y yo dentro de mí dije, a lo mejor la iglesia me ve que me están dando una pela allá abajo y van a decir al pastor, mira, ya el pastor Heriberto está peleando, se está echando los puños 2 o 3 personas allí y está peleando. Y no sabe qué, que me fueron a asaltar y yo me estoy defendiendo. Esa impresión posiblemente nos cause gracia o risa,
Pero la impresión que se llevó María fue inmediatamente correr, no verificar, no confirmar, no cerciorarse de lo que estaba ocurriendo. Obviamente, posiblemente por ser mujer, cualquiera diría, cogió miedo. Oye, esas mujeres fueron bravas. Las mujeres de ese tiempo eran bravas, pues esas mujeres retaron la cultura, retaron todos los estereotipos que habían sobre ellas. Esas mujeres fueron unas líderes de verdad, unas mujeres que se atrevían a hacer cosas, unas mujeres que de hecho se supone que fueran acompañadas con un hombre o con otro hombre para que le ayudara a mover la piedra. Ella se levantó temprano. Ahora, el levantarse temprano puede implicar que ella ni tan siquiera se acordaba que ese era el día del cumplimiento de la palabra del Señor, que todo se había ido cumpliendo tal como Él lo dijo. Se estaba llevando todo al paso de la letra según fue profetizada, y Él no estaba exento que cumpliera esa última palabra. Era la esperanza de vencer la muerte, era la esperanza de levantarse, y María se le olvidó. Tenemos que tener cuidado que no se nos olvide cuál es el propósito de Dios en vuestra vida. Corrió con un prejuicio. Luego llega Pedro todo fatigado. Sin pensarlo dos veces entró al sepulcro y su reacción fue ¿dónde estaban los lienzos? ¿Dónde estaba el sudario? Y en un lugar aparte los vio cada uno ubicado, pero no hizo ninguna expresión de decir el cuerpo del Señor no está porque Él resucitó. Simplemente se quedó callado. Y Pedro me hace también irme a fantasear o a imaginarme cosas y me hace ver como que este es el tipo de creyente que está a merced de las corrientes del agua, según se mueve el viento, a dónde va o a dónde viene, yo no lo sé, pero me voy con esa corriente. A lo mejor son de las corrientes estas filosóficas que vienen como las olas del mar que van y vienen, y me quedo enredado en esa corriente. Esa pregunta que le hice al principio y se la vuelvo a repetir, ¿hacia dónde estás corriendo? En tu carácter individual. También te pregunto como comunidad de fe, ¿hacia dónde estamos corriendo? ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo? ¿Cuál es nuestra verdadera meta? Quizá algunas personas están pensando que el venir y cumplir con los diezmos y cumplir con venir al culto, lo hemos hecho todo. Pero yo les tengo que afirmar, iglesia, que eso no es todo lo que el Señor espera de nosotros. El Cristo resucitado está esperando que usted y yo nos levantemos todos los días, independientemente de la carga pesada que tengamos, Él te va a ayudar a llevarla. El Cristo resucitado te dice que te muevas. Eso es independiente a todos los milagros que se vio sentado en primera fila, tanto Pedro como Juan y como María, porque Juan, yo no sé si porque haber sido el escritor, porque también aquí le tengo que dar su azotico a Juan, a lo mejor arrimó su brasa a su fuego, y como yo soy el escritor del Evangelio, pues según dice la historia, ahora yo sé que creo. Yo me pongo aquí como el mejor de todos, pero le tengo una quejita a Juan. Juan miró de afuera. Juan no entró inmediatamente. Se quedó curioseando. Vamos a ver quién es el que viene detrás de mí, y se zumba de cabeza, y lo que yo vea, ahí me zumba. El veragüira. Juan veló eso. La razón cual haya sido para ella que ella haya dudado, iglesia, tenemos que estar luchando constantemente con las dudas que nos encontramos en nuestro diario vivir. El Cristo resucitado, Él venció la muerte. Él está allí para cumplir la palabra de que cuando nosotros partamos de esta tierra, Él nos recibe con sus brazos abiertos. Pero el enemigo se encarga cada día y cada vez más en destruir nuestras vidas, en destruir nuestra fe. Pero en esta mañana afirmamos que el Cristo resucitado venció la muerte y hoy celebramos su resurrección. Hoy la celebramos, iglesia. La iglesia está viva, la iglesia no está muerta, la iglesia se está moviendo, corriendo hacia el Cristo, hacia el Calvario, aquel que dejó la evidencia de una cruz vacía, porque ya Él no la ocupa. Aleluya. Él resucitó. Él se levantó. Esa posición de Pedro a mí me preocupó mucho.
porque posiblemente la vemos diariamente. Esos que se mueven con la filosofía, esos que se mueven como el viento, esos que están mirando a ver dónde está el avivamiento y ahí me zumbo, o dónde está el bullicio y ahí me zumbo. El Señor no quiere eso en vuestra vida. El Señor quiere que usted crea en un Cristo vivo, que esté firme en la palabra de Él. La invitación que nos hace el Evangelio de Juan es que corramos con la esperanza viva. Es una esperanza que nos hace creer fielmente en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y la pregunta que se levanta en esta mañana: ¿qué hacemos buscando dentro del sepulcro? Ya Él no está ahí, ya Él se levantó. Ahora tenemos que comenzar a mirar hacia el cielo, porque Él subió, está sentado a la diestra del Padre, y usted tiene una invitación para estar sentado también al lado de Jesús, porque nosotros somos coherederos de la vida eterna. Aleluya. Él es vuestro Salvador. Hoy estamos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte. Amada iglesia, Cristo murió y resucitó una sola vez. Escuche bien, iglesia. Cristo murió una sola vez. Cristo ocupó el lugar de usted y mío en la cruz del Calvario una sola vez y resucitó una sola vez para siempre. Hoy lo que estamos es celebrando. Hoy no estamos llevándolo como hicimos el Viernes Santo, de llevarlo a la cruz nuevamente y crucificarlo y esperar el sábado y el domingo en la mañana salir corriendo para el sepulcro a cubrir su cuerpo, a preparar su cuerpo. Ya Él no está allí. Hoy lo que estamos recordando es: ese sacrificio sí estuvo sentido. Ese sacrificio sigue vivo en la vida de nosotros, porque ese es el sacrificio que nos cambia. Ese es el sacrificio que nos mueve. Ese es el sacrificio que nos hace tener la esperanza que el día que Dios nos lleve ante su presencia o venga a buscar su pueblo, usted y yo estaremos allí. Oye, quiero cantarlo, pero no me atrevo ahora porque daño el mensaje. Eso es para ti. Cristo resucitó. Cristo venció la muerte, iglesia. ¿Usted cree que venció la muerte? No importa las luchas que tengamos. No importa la depresión que nos esté absorbiendo la alegría. No importa que ese diagnóstico que nos dieron nos están distrayendo en el momento y quebrantando nuestras rodillas. Y a veces hasta lloramos y derramamos lágrimas. Y a veces hasta nos desesperamos. A veces miramos y cuestionamos hacia arriba y decimos: oye Dios, ¿qué sucede? Pero lo bueno y lo mejor de todo es que en ese momento, cuando tenemos esa gran lucha, que a veces hasta nos rebelamos, a veces hasta dudamos también, a veces estamos sin esperanza, pero qué bueno, porque Dios envía su ejército celestial, ese ejército celestial que viene acompañado por usted, que viene acompañado por la hermana. A veces esperamos, como decían esta mañana en la escuela bíblica, que a veces esperamos que Dios venga y me sirva la bandeja bien hermosa, llena de un arroz con habichuelas y carne frita o carne de pollo, como usted quiera ponerlo, pero no sabe que Dios envía hombres y mujeres porque son el ejército de Él, las manos que te van a sostener, las manos que te van a abrazar, los brazos que te van a levantar cuando te caes, aquellos que te van a acompañar en la alegría y en la tristeza. Ese es el Cristo resucitado. Familia de la fe, vamos a pedirle a Jesús, el resucitado, que nos transforme de esa incredulidad, que nos lleve y nos mueva a creer, que nos mueva a afirmar de Jesucristo que Él sana, que afirmemos de Jesucristo que Él sana, Él salva y está en medio de su pueblo a través de su Espíritu Santo, que es el motor, que es la fuerza, que es la energía, que es el que nos mueve. Ese es el que nos mueve a nosotros. Tenemos que comenzar a caminar en fe. No importa en el desierto que tú te encuentres. No importa en el lugar que estés.
sea en la distancia o en la cercanía, el Cristo resucitado está contigo. Y yo estoy bien seguro que si en esta mañana buscamos la reacción o testimonio de todos y cada uno de ustedes, van a afirmar cómo han visto la mano de Dios obrando aún en medio de la crisis. Y si no, pregúntenle a nuestro hermanito Michael, que hoy nos celebramos que está aquí con nosotros. La mano de Dios estuvo con él cuidándole. Iglesia, que este día de resurrección podamos correr hacia el Señor para que nos cambie el odio por el amor, que nos cambiemos la sed de venganza por el perdón, que en vez de vivir en la guerra pongamos y llevemos la paz, que podamos vivir en la paz, rodeados de nuestros hermanos y nuestros semejantes, y que también cuidemos del ambiente. ¿Quieren saber cómo? Y les digo esto porque yo disfrutaba mientras me preparaba ayer, que me tomó mucho tiempo, créame, porque quería centrarme en el evento sobrenatural de la resurrección. Yo puedo desarrollar un temario teológico de los debates que están entre Lucas, Mateo, de hecho lo discutía con el pastor, de Mateo, Lucas y Marcos con Juan. Me podía concentrar en eso, pero para mí lo más importante hoy era ese mensaje cristocéntrico del que resucitó y venció la muerte. ¿Ustedes quieren saber cómo terminó mi cuentito del niño que corría? Cómo Pedro, Juan y María Magdalena corrían. Y ustedes quieren ver cómo los dos cuentitos van a terminar en la narración del Evangelio de Juan, del capítulo 1, verso 8, y el cuentito de Heriberto, del niñito, un niñito bien lindo, blanquito. Ahora estoy quemadito del sol, pero en aquel entonces era un papelito blanco, rubito. Ahora ni me queda la moña, pero vamos, digo, el frente. Me cuenta mi hermano que la vecina le contó a mi mamá lo que yo hacía. Mami no me pegó, mi santa madre, solamente me castigó. No puedo decirle, ya se lo dije más o menos, usted imagínense, ya no me dejaron con nada puesto. Pero mi hermano me confesó que siempre lo había hecho en menos de 100 segundos. Recuerdo que siempre le dije que estaba seguro de lo que hacía, que lo hacía en menos de 100. Estuve la certeza de que yo estaba en lo correcto y mi hermano estaba mintiéndome. Pero como dudaba, salía corriendo nuevamente. María y Pedro, por las razones que hayan tenido, ellos dudaron de una manera o de otra. Ellos corrieron porque querían confirmar si estaban en que el cuerpo se lo habían llevado y lo habían colocado en otro lugar, o simplemente el cuerpo de Jesús había resucitado. Pero no reaccionaron de inmediato. Aún no han entendido, según dice el verso 9, que ellos dudaron porque no entendían la palabra. Oiga, nosotros tenemos la bienaventuranza que hoy en nuestro momento histórico hemos entendido y hemos creído por la fe de que Él resucitó. Posiblemente ellos, por ser testigos presenciales, tuvieron la duda, y por eso esta palabra nos sirve de modelo, que usted no siga los pasos de Pedro, usted no siga los pasos de María, simplemente usted corra hacia el caballero de la cruz que está en el Calvario y está como un testigo silente con una cruz vacía, porque Él la venció al imperio, venció el pecado, venció a Satanás y triunfó la vida sobre la muerte. Óigame, la resurrección de Cristo nos invita a que seamos testigos. Él ha vencido la muerte. Tengamos presente que el resucitado nos envía a ir a la calle, iglesia. No es quedarnos sentados, no es quedarnos en las cuatro paredes. Nos dice que nos movamos, que vayamos a Galilea. Y Galilea es el pueblo de Atillo. Galilea es Arecibo. Galilea es Puerto Rico. Vamos a caminar, iglesia. Vamos a estar en la calle, allí donde quiera que encontremos, donde quiera que veamos al necesitado, allí está el mismo Cristo representado en ese pobre, en ese deambulante, en la mujer que es maltratada, en los niños y niñas que son golpeados, a los jóvenes que andan desorientados, a los presos que están en las cárceles, a aquellos y aquellas que son excluidos de nuestra sociedad. Y cuidado, en nuestras iglesias también hay gente excluida y Dios nos llama a buscarlo.
no es contar la historia hermosa de Cristo resucitado. Eso lo puede hacer cualquiera. Es vivir al Cristo resucitado. Es correr al Cristo resucitado. No es romper tu récord personal como yo quería hacerlo. No, es romper el récord de que tú quieres llegar a donde Jesús y decirle: aquí está tu hijo o tu hija, envíame a donde tú quieras, porque siervo y sierva inútil soy, pero en tus manos tú me das la valentía para seguir mirando y caminando hacia adelante. Tenemos que buscar al que está necesitado. Tenemos que buscar a aquellos que necesitan de un abrazo. Usted sabía, en una revista médica yo leía que para uno tener buena salud emocional y verse físicamente bien necesita no menos de 8 a 12 abrazos. ¿Usted sabía eso? Según usted necesita el agua para que el cuerpo se mantenga hidratado, a uno le hace falta el abrazo sincero, el abrazo de apoyo, el abrazo que refleje el amor de Cristo en la vida de todas y todas de ustedes. Iglesia, si verdaderamente Cristo ha vencido la muerte, Él nos invita a sentarnos en la mesa. Ahí, eres el que sirve. Somos iglesia de coiguales. Somos una iglesia inclusiva, una iglesia que recibe, una iglesia que alimenta, una iglesia que nutre, una iglesia que envía, una iglesia que está para sanar, una iglesia que está para amonestar, una iglesia que está para crear y pensar y dejar pensar a las personas y dejarles sentir cuál es el verdadero amor de Dios. Anímate, iglesia, anímate a seguir hacia adelante. Anímate a seguir corriendo hacia el caballero de la cruz. No corras hacia donde el pastor Eduardo, porque te aseguro que te cae en el camino. Menos corra donde el pastor Heriberto, te aseguro que te enredará en tu pierna y te cae también. No lo mires a nosotros, pero mira al Cristo soberano, al Cristo que resucitó, aquel que dejó el sepulcro vacío porque venció la muerte, porque Él vive y está con nosotros. Seamos testigos de que el Cristo ha resucitado, no seamos vigilantes silentes del sepulcro vacío. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el Señor te guarde.